Bueno, estamos en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, y debido a eso, pues, el formato de la semana pasada, pues, lo estamos haciendo en el día de hoy en una forma de video. Confío en el Señor en el que, pues, pueda usted tomar el tiempo de verlo y de pasar notas o tomar notas acerca del mismo, ya que es importante el que usted pueda añadir esto a todos sus estudios del Antiguo Testamento. Y comenzamos hablando acerca del periodo medo-persa y del retorno del pueblo de Judá a Jerusalén. Esto es importante porque también hubieron profetas del Señor, los cuales podemos ver nosotros a lo largo de las Escrituras, que sirvieron y ministraron justamente durante el periodo del regreso, del retorno del pueblo de Judá hacia Jerusalén. Y vemos que el rey Ciro conquista a la ciudad de Babilonia. Saben ustedes que por muchos años Daniel había sido uno de los líderes que había ayudado a gobernar a los babilonios. Ya en las postrimerías del imperio babilonio, Daniel estaba ya de edad avanzada, pero pese a eso tenía cierta influencia en el reino. Y nos dice el pasaje bíblico que el rey Belsasar, quien era nieto del rey Nabucodonosor, se embriagó y ordenó a que trajesen los vasos sagrados del templo de Jerusalén para celebrar una fiesta pagana, y eso causó, por supuesto, el furor de Dios. Y una mano comienza a escribir en las paredes las palabras Mene, Mene, Tekel, Umparsim. Básicamente la traducción de esas palabras, el Señor le dio la interpretación a Daniel, y la interpretación era de que el reino en esa noche iba a ser pasado de Babilonia a los medo-persas. Y vemos que, por supuesto, el rey Ciro en esa misma noche entra a la ciudad sin ninguna oposición militar, y conquista la gran ciudad de Babilonia. Y esto ocurre más o menos en el año 539 a.C. Así que vemos que tenemos esa situación, pero a la misma vez ya Dios había previsto que esto ocurriría. Y lo vemos que eventualmente Daniel se reúne con el rey Ciro y le muestra un rollo del profeta Isaías, porque Dios le había dado una palabra al profeta Isaías en el año 720 a.C. Eso lo vemos nosotros en Isaías capítulo 44, versos 28, y en el capítulo 45, versos del 1 al 4, en el cual Dios llama al rey Ciro su siervo, y el fin principal por el cual Dios escoge a Ciro, un hombre que era pagano, pero que a la misma vez Dios quería utilizar para su propósito, era el de liberar al pueblo judío de su cautiverio. Así que vemos nosotros como Daniel eventualmente se reúne con Ciro el Grande y le enseña este rollo del profeta Isaías, y el pueblo judío es liberado luego de 70 años de cautividad, permitiéndose que regresasen a la ciudad de Jerusalén en el año 538 a.C. Y eso lo podemos ver en Esdras capítulo 1, versos 1 al 4, y en el capítulo 6, versos del 3 al 5. Bueno, en esta época había millones de judíos quienes vivían a lo largo de todo ese territorio que había sido por muchos años dominado por Babilonia y eventualmente por el imperio medo-persa. Pero de todos esos millones quienes vivían en esa área de Babilonia, solamente 50.000 de ellos deciden regresar. Créanme que esto es algo normal. En otras circunstancias se ha notado, se ha visto
el hecho de que, porque cuando hay un regreso masivo de gente, ¿por qué no regresa todo el mundo? Todo el mundo desearía regresar en su corazón a su país natal, pero en muchas circunstancias económicas y de otras razones por las cuales se les hace difícil a las personas tomar la decisión de regresar. Ya habían personas que estaban establecidas, tenían sus casas, tenían sus familias ya establecidas en esos lugares, y la proposición de salir para ir a comenzar de cero a una ciudad que estaba completamente destruida era algo que sencillamente no estaba en el corazón de muchas personas. Por lo que entonces vemos que solamente un puñado de personas, de los millones que habían de judíos, solamente 50,000 dicen vamos a regresar y vamos a reconstruir y vamos a cumplir la palabra profética que Dios ha dado. Así que 50,000 judíos regresan juntos con un líder que el rey Ciro había nombrado. Y el nombre de esta persona era Zorobabel. Zorobabel era del linaje davídico, pertenecía a la clase noble de Judá, pero por supuesto, debido a que Judá pues estaba bajo la bota, primero Babilonia y ahora Medo-Persa, pues sencillamente no se le iba a nombrar como rey, se le iba a dar libertad de regresar a su tierra, de reconstruir, de vivir pacíficamente allí, pero no se les iba a permitir a que se restableciese la monarquía davídica. Así que básicamente lo que hizo Ciro fue que hizo de la misma forma que había hecho con las otras provincias. Jerusalén se convierte, y Judá, toda esa región de Judá, se convierte en una provincia más, y cada provincia pues tiene un gobernador, y en este caso nombra a quien pertenecía a la nobleza, quien directamente, por así decir, le pertenecía el trono a Zorobabel, y lo nombra como gobernador. Así que Zorobabel regresa con 50,000 de sus compatriotas a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, eventualmente otros grupos se animan y hacen ese regreso. Vemos por ejemplo que el profeta Esdras regresa con un grupo que estaban bajo su responsabilidad, y de la misma forma otro grupo regresó junto con Nehemías, quienes se unieron entonces a la población que ya había regresado junto a Zorobabel. Y es por eso que podemos ver estos contrastes entre el tiempo en el cual estaba el profeta, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, y el tiempo de Zorobabel. Por ejemplo, Moisés pues tiene total autoridad sobre el pueblo, mientras que Zorobabel tiene una autoridad limitada. Vemos que Moisés libera al pueblo de la esclavitud, una horrenda esclavitud. Bueno, Zorobabel es liberado. Zorobabel ha sido esclavo, así que es liberado y es nombrado por Ciro como el líder del pueblo judío. Y vemos que, por ejemplo, en el caso de Egipto, pues el faraón luchó contra Dios y hizo todos los esfuerzos posibles por mantener al pueblo bajo esclavitud. En el caso medo-persa, vemos que Ciro obedece a la voz de Dios, pensando que ese era su destino como monarca. Y finalmente vemos que el pueblo en el tiempo de Moisés, pues por supuesto eventualmente conquista territorios en su alrededor. En el caso de la liberación bajo Ciro, el pueblo no tiene autoridad ni la fuerza militar para poder hacer ningún tipo de conquista. Su responsabilidad está limitada a los trabajos de reconstrucción en Jerusalén. Así que esa es la gran comparación que podemos ver, el contraste entre una circunstancia y la otra. Y como les mencioné, dentro de esa época pues había gente de Dios, profetas de Dios, quienes se levantan para hablar en forma clara la palabra de Dios. Palabra de advertencia, palabra de ánimo. Así que vemos estos videntes quienes Dios utiliza con el fin de proclamar su mensaje al pueblo. Entre ellos está el profeta Ageo. Y por supuesto, Ageo regresa a la tierra de sus orígenes,
Él ve que el pueblo que estaba allí estaba desanimado ante